Pues muchas gracias Francisco. El primer libro que yo escribí fue sobre su hermana, Sagrarito. Fue la primera experiencia que yo tuve de escribir un libro y siempre me sentí muy vinculado a tu familia y a Sagrarito, que yo llego a una parroquia de aquí, San Nicolás, y me encuentro con los escritos de una niña que realmente me impresionaron muchísimo. Yo no la conocí personalmente, pero me impresionó muchísimo su vida. Sobre todo una frase, cuando ella decía, una frase y una vida. En un momento ella dice, que dices que tu sufrimiento no sirve para nada. ¿Quién sabe si tus sufrimientos ofrecidos a Jesús han parado una guerra? Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Muchas gracias también, don Ángel, hermano en el episcopado, al cual pues también en ti también siento muy cercano a don Braulio, en el cual pues cuando me hacen obispo de Coria Cáceres, pues era él mi obispo. Y yo también le recuerdo con mucho afecto, porque cuando me lo comunicó el nuncio, que si aceptaba ser obispo de Coria Cáceres, me dijo, puedes decírselo bajo secreto pontificio a una persona y te aconsejo que sea tu obispo, a tu arzobispo, ¿no? Y me acuerdo que fui a verlo a don Braulio, y don Braulio me dijo que me regalaba el anillo. Dice, a mí me lo regaló el señor cardenal Suquía, y yo también te lo voy a regalar a ti. Y bueno, pues a todos los que estáis aquí, don Santiago Calvo, los distintos profesores, y sobre todo a vosotros, a los seminaristas, que estoy encantado de estar con vosotros. Encantado, vengo especialmente por mi amor y mi afecto a la archidiócesis de Toledo y por mi afecto y mi cariño a la figura de don Marcelo, que creo que, sin exagerar nada, es uno de los pastores más grandes del siglo XX, uno de los pastores que más ha influenciado en la Iglesia en el siglo XX. Yo voy a procurar, porque es verdad que yo he estado toda mi vida vinculado a la pastoral de jóvenes. De hecho, casi después de la pastoral de juventud, si hubiese seguido en un obispo, me hubiesen hecho conciliario de vida ascendente, porque es que ya llevaba 30 años. O sea, era el delegado de juventud más viejo de toda España. He estado unos 8 o 10 años entre unas cosas y otras en Toledo, y luego 20 años casi en Valladolid. Por tanto, ha sido toda mi vida delegado de juventud. Pero yo recuerdo como anécdota, una vez que se lo comentaba ayer cuando me llamaban para comunicarme la hora, decía que en un momento nos encontramos en el despacho, en la antesala del despacho de audiencias con don Marcelo, 3 obispos en esos momentos. Ninguno lo éramos, claro, éramos todos sacerdotes, pero recuerdo que estaba dentro, hablando con don Marcelo, Salvador Cristau, hoy obispo auxiliar de Tarrasa. Fuera estábamos hablando Demetrio y yo, don Demetrio y un servidor, siempre hemos sido muy buenos amigos, y siempre fue el primero que nos dio aquí clases de Cristología, a ese curso que también hay algún obispo más, como don Jesús San. Y recuerdo que al entrar a hablar con don Marcelo me dijo, estaba delante, había estado con Demetrio, sale Salvador Cristau de la audiencia con don Marcelo y me dice don Marcelo nada más entrar, ¿quieres ser, te pido que seas conciliario de la juventud de Toledo? Conciliaría de la juventud de Toledo, yo acepté. Era muy joven, porque yo me ordené con 23 años, por tanto tendría 26 o por allá, o 25, era bastante joven todavía, y le dije que sí, que aceptaba, por supuesto, ser delegado o conciliario. Él se ve que tenía todo el planteamiento de juventud un poco de la acción católica o de los movimientos especializados de acción católica, que utilizan más este lenguaje, conciliaría, conciliarios. Normalmente se suele utilizar más actualmente y en aquellos momentos el término delegación, delegado de pastoral de juventud. Y ahí comenzamos a trabajar. Y yo comenzaría diciendo que he traído 3 libros. Y desde aquí voy a empezar a hablar de la pastoral juvenil, que yo siempre me he sentido muy cercano a don Marcelo. A mí ha sido la persona que más me ha influenciado en mi vida, lo he dicho en algunos escritos, una vez que me pidió Alfa y Omega, y lo sigo manteniendo. 3 libros
que interviene don Marcelo. El primero es En busca de ti, que es el segundo libro que yo escribo y que me hace él el prólogo. Un libro muy sencillito, aunque está traducido y aunque me consta que, por ejemplo, en América Latina se ha extendido muchísimo. Es una cosita de lo más sencillo, lo cual significa que como las cosas sencillas a veces son las que llegan y a veces son las que marcan un estilo. Bueno, pues este libro me hace el prólogo y yo descubro en el prólogo un don Marcelo preocupado por los jóvenes, con un deseo inmenso de llegar a ellos y sobre todo una persona que a mí me impactó siempre, y es que enganchaba con los jóvenes, pero enganchaba de verdad, lo cual significa que para la pastoral juvenil no es cuestión de ser jóvenes. Hay jóvenes curas y jóvenes que trabajan que no enganchan nada con los jóvenes. Y hay personas que no son tan jóvenes, pero que tienen capacidad inmensa de enganchar con la juventud. Y este era el estilo de don Marcelo, que cuando nosotros decíamos en algún encuentro, y viene don Marcelo, decían todos los chicos, ¿qué viene? Todas las chicas, estupendo, les encantaba. No era como aquel que cuando terminaba de decir, podéis ir en paz en la misa, decía a la gente, es justo y necesario, ¿no? No era ese estilo. Es verdad que Angelita, su hermana, nos decía muchas veces, ¡ay, qué frío nos hace pasar nuestro hermano aquí en la catedral! ¡Qué frío nos hace pasar su hermano en la catedral!, decía Angelita. Pero es verdad que a nosotros nos encantaba. Yo recuerdo todas mis vivencias como seminarista escuchándole en la catedral, en todas las homilías. Eran homilías largas, pero eran unas homilías que estaban tejidas de una unción, de una profundidad que era impresionante. Primer libro que va a marcar mi pequeña conferencia, que voy a procurar hacerla solo desde el afecto a don Marcelo, desde el cariño a vosotros y desde la sencillez, que creo que tiene que ser una característica de los que trabajan con jóvenes. Luego pasa el tiempo y don Marcelo me hace otro prólogo que es este, en mi libro sobre un extracto, porque no está completo, de la tesis doctoral, Silencio en los labios, cantares en el corazón, que creo que va por la tercera o la cuarta edición, que Bach es un libro bastante extendido. Me hace el prólogo y aquí yo descubro un don Marcelo místico, con algunas confesiones muy personales, que algunas también contaré porque a mí conmigo alguna vez se desahogó y me comentó cosas. No tanto como a don Santiago, que le contó su vida y milagros, pero yo tuve con él una cierta experiencia también de contarme cosas personales. Y aquí se descubre un don Marcelo místico. Él iba, cuando era sacerdote, iba todos los fines de año a rezar a la trapa, y lo cuenta. La trapa del hermano Rafael, que entonces cuando él va, el hermano Rafael no era prácticamente conocido, era muy poco conocido. Aunque él ya habla, y me hace un prólogo largo, y se confiesa un hombre, se ve que es un hombre místico, entendiendo por místico el hombre que entra en el misterio de Dios. No habla de experiencias místicas extraordinarias, que eso es lo menos importante de la mística. Lo más importante de la mística es entrar en el misterio de Dios, en ese Dios que se hace hombre, en ese Dios que tiene corazón. Este es para mí el don Marcelo que también va a transmitir a los jóvenes, un don Marcelo místico, un don Marcelo que tiene experiencia de Dios, un don Marcelo que habla con el corazón y que llega. No sé si sabéis que poco antes de ser conciliario, voy a utilizar el lenguaje que utilizaba él, de los grupos de jóvenes, en el año santo de la redención está comprobado que salieron 50 vocaciones de Toledo en el año santo de la redención. 50. Hoy muchos curas están en el presbiterio. 50 sacerdotes, de sacerdotes y religiosas. 50. Fue un impacto impresionante. No estoy diciendo ninguna exageración. Alguna vez lo hemos hablado mucho de aquella época, como también juntamos en la catedral 4.000 jóvenes. Yo creo que nos ha vuelto a realizar ese encuentro, cerca de 4.000 jóvenes. Y el tercer libro, y ahora empiezo ya a desarrollar brevísimamente mi tema, es, que le he visto que está anunciado, la tesis doctoral del padre Juan Carlos Ortega, es la hora del amor a la Iglesia. Otra característica de don Marcelo, el amor a la Iglesia, profundo amor a la Iglesia.
¿Por qué digo este libro? ¿Por qué lo aconsejo? Bueno, aparte de que trabajó conmigo el autor en la Comisión de Vida Consagrada, que he sido 6 años precisamente de esa comisión, porque aquí se enlazan 3 prólogos que a mí me hace don Marcelo y que yo no he publicado todavía. No por nada, sino porque los prólogos que me hizo no ha salido todavía ese libro que yo creo que encajaría. Son 3 prólogos inéditos que se los di a este hombre, al padre Juan Carlos. Él lo fotocopió, yo lo tengo, los 3, en el cual habla sobre todo del corazón de Jesús, que era cuando yo estaba y estoy planteando un libro sobre cómo presentar el corazón de Jesús a los jóvenes. Por lo tanto, él tiene otra tercera característica, el trato con los jóvenes, el amor a la Iglesia. Recuerdo que con don Demetrio nos contaba que un día en la Conferencia Episcopal Española salió, porque yo vivo también la explosión de las famosas Pascuas con jóvenes. Y aquí durante muchos años, me imagino que todavía se seguirá celebrando, no sé, porque yo ya hace ya bastantes años que desconecté de Toledo, pero yo me acuerdo que en mi época hubo muchos años, que realmente las Pascuas de jóvenes eran una maravilla. Yo incluso inventé una cosa, el sábado santo por la mañana, un oficio de lectura de todos los jóvenes con los jóvenes de la Pascua que se celebraba en el Seminario Menor y todos los jóvenes que estaban de Pascua en ese tiempo. Y recuerdo que en un encuentro de obispos se hablaron de las Pascuas con jóvenes. Y hubo algunos obispos muy críticos, normal, que las Pascuas no se respetaba la liturgia, que las Pascuas no había tal. Y dice que don Marcelo salió a la defensa y dijo, pues las Pascuas que se celebran en Toledo son un modelo. Me lo comentó a mí Demetrio, son un modelo auténtico de cómo se tiene que hacer una Pascua. Yo recuerdo con afecto aquellas Pascuas, yo participé en todas y recuerdo lo bien que se cuidaba la liturgia, los momentos de oración y se participaba sobre todo el domingo de resurrección en la misa con don Marcelo. Don Marcelo salía a la plaza y los jóvenes cantaban. Se podían juntar muchos domingos de resurrección 400 o 300 o 500 jóvenes entre las Pascuas que todas terminaban allá. Paso ya enseguida al planteamiento y ya una vez que he visto estos 3 libros relacionados, que pueden ser el don Marcelo preocupado por los jóvenes, tiene una preocupación por la juventud, cuando me nombra mi conciliario, el don Marcelo místico, el hombre de Dios, que sabe que una pastoral que no provoca el encuentro con Jesucristo y con la oración no vale para nada, es una pastoral de entretenimiento, hablando en claro, y un obispo, una tesis doctoral donde refleja un don Marcelo preocupado siempre por el amor a la Iglesia. Cuando yo me ordené de diácono, don Marcelo nos llamaba, aquí en este seminario, he estado aquí miles de veces en distintas conferencias, y me llamó y me acuerdo que tuvimos una conversación de media hora. Recuerdo que él me dijo, ¿me podías tú decir, Paco, las 2 claves de tu vida? Te vas a ordenar pronto de presbítero. Y yo me acuerdo que le dije 2 cosas que han marcado mi vida, ¿no? Y me dijo, adelante, 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 que ese es el camino. Digo, lo primero, que creo que una persona que no tiene una profunda vida de oración nunca podrá contar a nadie cómo sabe Dios. La gente lo nota, ¿eh? Cuando el sacerdote es un hombre de Dios, se nota. Se nota mucho cuando uno dice lo que sabe a cuando uno dice lo que ha saboreado. Es distinto, ¿eh? Y lo segundo le dije yo, mire, yo una cosa de las que soy incapaz es de criticar al magisterio de la Iglesia. Usted nos ha enseñado el amor a la Iglesia, a mí me pasa igual. Yo a criticar a mi madre es que no soy capaz. Me pasa ahora con todo, ¿no? Cuando yo no soy, es que no me siento yo. ¿Quién soy yo para criticar a la Iglesia, a un papa, a un obispo? Es que no me siento llamado. Y se lo dije, y es que para mí el magisterio de la Iglesia es todo. ¿Por qué? Porque para mí, ¿cómo sé yo que estoy en comunión con Jesucristo si no estoy en comunión con la Iglesia? Y se lo comenté, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, adelante, adelante. Una pequeña confesión que voy a hacer, es que yo creo que él a mí me preconizó casi obispo, porque en una carta que me escribió de estas que hacía él con su letra grande así, me ponía y me decía una vez, me dijo,
Bueno, y yo he ordenado, no sé si había ordenado don Marcelo al final casi 500 sacerdotes, yo no tengo esa estadística, probablemente de los obispos de Europa y quizás del mundo que más sacerdotes ordenó, lo cual eso ya solamente por esto pasará a la historia como uno de los pastores más grandes del siglo XX. Pero me acuerdo que me decía, y algunos de vosotros, como quizás tú, continuaréis ordenando presbíteros. Me decía, una carta que guardo como una reliquia, como todo lo que me dio don Marcelo y todo lo que él me transmitió. Entonces, una vez que ya tenemos esto, yo voy a decir, al hilo de todo este tipo de planteamientos, la pastoral juvenil que planteaba don Marcelo. Aunque pueda parecer tan perullada, yo lo siento, pero yo es mi estilo y cuando digo esto lo digo aquí, lo digo en cualquier foro, pero me parece que son las claves que yo vi y me transmitió la figura colosal de don Marcelo. Primero, partía de la realidad de querer a los jóvenes. Quería a los jóvenes, los conocía. Eso es una característica de don Marcelo. Fíjate que él parecía un hombre, muchas veces decía, sed serios o sed alegres, no como nosotros, que yo soy un castellano viejo, que echo para atrás a veces, decía él. No era verdad, porque luego en las distancias cortas era un encanto, y yo lo comprobé muchas veces. Pero es verdad que él partía de una pastoral de querer a los jóvenes, antes que nada. Claro, si yo no quiero a la juventud, yo no podré evangelizar. En la bula del Papa Benedicto, cuando me hace a mi obispo, le dice una frase de San Agustín que me impresionó mucho. La he meditado millones de veces. No se evangeliza lo que no se ama. Si yo no amo mi diócesis, no evangelizo. Si yo no amo mi parroquia, no la evangelizo. Si yo no amo a los jóvenes, no los evangelizo. Los soporto, los aguanto, pero no los evangelizo, ¿no? Porque es verdad que a veces con los jóvenes pasa como con los niños. Tienes una gana de hacer una novena a Herodes que mató a tantos, sobre todo cuando los va conociendo. Pero es verdad que cuando una persona vive esa pasión, entonces la primera característica es que era un hombre que amaba a los jóvenes. Me acuerdo que me decía, Paco, forma muchos grupos de jóvenes en las parroquias, porque ¿qué se va a coordinar si no tenemos jóvenes? Y es verdad. Actualmente fue lo que yo hice también en Valladolid, porque digo, si no tenemos grupos de jóvenes, vamos a hacer grupos de jóvenes. Vamos a formar grupos. Y él me decía siempre, grupos de jóvenes en la parroquia. Luego él era muy abierto, porque él amaba mucho los carismas, pero también amaba la acción católica, los movimientos de siempre, pero también hablaba y apoyó y aprobó Oasis y Getsemaní y apoyó los pinos y peregrinos. O sea, que él era un hombre muy abierto en ese sentido, como tiene que ser uno en la pastoral juvenil. Porque lo importante es que se tengan en la pastoral juvenil tres cosas claras, que él las tenía y que vamos a salir desarrollando. Una vez que provoca el encuentro con Jesucristo. La segunda, que se han acompañado espiritualmente, la dirección espiritual, que tanto está hablando el Papa Francisco ahora y que es el motivo principal del próximo sínodo con los jóvenes. Acompañar. ¿Qué es lo que llamábamos y hemos llamado toda la vida dirección espiritual? Pero aquí parece que ahora más moderno llamar acompañamiento espiritual o acompañamiento personal, pero que es la dirección espiritual de toda la vida. Eso es como vicarios y coadjutores. Los vicarios parroquiales ahora son los coadjutores de toda la vida. ¿Es igual? Igual, esto es igual. Esto es igual, igual. Bueno, pues entonces, y la tercera, los grupos. Él era muy partidario, ahora que se habla mucho en la pastoral de juventud, de tener grupos de referencia. Lo tenía clarísimo. Como los jóvenes no estén con jóvenes, van a pensar que son unos bichos raros y que le ha dado a ellos por la fe y a los demás le da por otra cosa. Necesitan encontrarse. Fijaros que, por ejemplo, cuando hace unos años el Papa Juan Pablo II empieza a llamar a los jóvenes a las Jornadas Mundiales de la Juventud, los ciertos grupos de ciertos sectores un poco avanzados, que se decían muy avanzados, no entraban por el camino ni de jornadas de juventud, ni entraban por los caminos de las peregrinaciones, ni por el camino de Santiago. Curiosamente, hoy todos esos han entrado, porque saben que los procesos muchas veces están en crisis. ¿Qué chaval te aguanta una reunión semanal con un proceso, con unos caminos? Ojalá tuviésemos muchos jóvenes así. Sin embargo, es verdad que uno va a una peregrinación, uno va a un camino de Santiago, uno va y tiene un impacto con Cristo. Y eso hace tanto a veces como un curso casi, a veces de un planteamiento
quizás que deberíamos de tender a hacerse procesos serios o catecumenados serios con jóvenes, pero no es tan fácil, porque los jóvenes no te aguantan casi nada. Por lo tanto, es decir, lo primero es, él parte de un amor a los jóvenes que le quiere provocar el encuentro con Cristo con una profunda espiritualidad. Eso es lo que más... Y con una preocupación continua por formar grupos de jóvenes, las parroquias. Por tanto, era muy parroquial y muy diocesano. Aunque él no tenía ningún inconveniente en que hubiese otro tipo de realidades, incluso internacionales, como los focolares, o CL, o los carismáticos, o todas las realidades de jóvenes, me refiero, con tal de que se integrasen y que caminasen junto con el obispo. La comunión también con Pedro pasa a través de la comunión con el obispo. Por lo tanto, recuerdo cómo potenciaba lo que decía antes, las Pascuas con jóvenes, los encuentros con ellos, cómo se acercaba a ellos, cómo a muchos les conocía por su nombre. Es curioso, ¿eh? A mí me impresionaba eso muchísimo. Y sobre todo, en esta misma línea, potenciaba mucho la formación. Que los jóvenes fuesen formados, estuviesen bien formados. A mí cuántas veces me felicitó porque yo empezaba ya a hacer algo que he hecho toda mi vida, el apostolado de los libros, de escribir, que a veces siempre uno tiene, ¿para qué escribir tanto los obispos? Si saben que os lee mucho más la gente a las horas, a la semana, los sálvame, pues sí, claro que es verdad. Pero a mí se me quitaron todos los escrúpulos cuando descubrí que por mucho que escribamos nosotros, es infinitamente más lo que se escribe hoy en contra de la fe, en contra de la religión. Y es tan poco lo que se escribe sobre Dios y sobre Jesucristo. Tan poquísimo. El libro religioso es un libro poquísimo extendido, en comparación con otros tipos de editoriales que publican tantas cosas en contra de Dios o en contra de la Iglesia. Pues yo me acuerdo que me contaba Christopher Harley una anécdota que habla el don Marcelo, que estaba apasionado por la formación. Él dice que en una de las visitas que hizo al Papa Juan Pablo II, don Marcelo, a la salida se encontró con la Madre Teresa de Calcuta, que estaba Christopher con ella. Y entonces dice que la Madre Teresa de Calcuta en inglés, algo también entendía don Marcelo de inglés, pero Christopher, para traducirlo, le dijo la Madre Teresa a don Marcelo: señor cardenal, le doy las gracias por tener sacerdotes como este, como don Christopher, padre Christopher, que es un hombre de Dios espiritual, pero sobre todo por estar tan bien formados los sacerdotes de Toledo. Porque una buena formación por lo menos evita muchas estupideces, por lo menos, entre otras cosas. Le doy las gracias, porque qué buena formación tienen los sacerdotes de Toledo. Esto yo creo que es algo que también me parece a mí que es impresionante de don Marcelo. Continúo, 2. Junto con este querer mucho a los jóvenes, acompañarlos, perder el tiempo con ellos, esto que habla el Papa Francisco, lo decía don Marcelo. Y de hecho llega un momento en que a Talavera fue famosa la decisión que tiene él, que era una decisión avanzadísima. Curas de la calle, curas que fuesen a buscar a los jóvenes, empiezan con ello. Yo fui también de los iniciadores en la diócesis de las peregrinaciones a Guadalupe, fui yo, luego me siguió Antonio Cano y otros conciliarios, pero yo fui el que moví. Y nosotros llegamos a ver en mi época hasta 2000 jóvenes, no sé si hoy iban tantos, ¿no? Pero llegamos a ir 2000 jóvenes caminando por el camino hacia Guadalupe. Por eso, esto que dice el Papa Francisco, de acompañar a los jóvenes y tener paciencia y perder el tiempo con ellos. Ya don Marcelo lo decía, y por eso aparentemente un cura sin altar, sin confesionario, por las calles, como nombró a 3 o 4, no sé si es Antonio Cano, Gonzalo Mazarrás, unos cuantos que van para Talavera y empiezan esa labor. En el fondo era esto, que perdiesen tiempo con los chavales, que estuviesen con ellos, que dedicasen tiempo a ellos. Es verdad que él podía tener, y don Marcelo, ese lujo porque tenía muchos y muy buenos sacerdotes, como tiene hoy Toledo, muchos y muy buenos sacerdotes. No todo el mundo tiene esa suerte. Otra cosa que él decía mucho es, y que me lo comentaba a mí, no te desanimes.
Las 3D famosas de la vida espiritual, las 3 grandes enemigos de la vida espiritual que comienzan con D, que son los grandes peligros de la vida, me lo aplicaban muchas veces a mí, a los jóvenes. No desanimarse, no desalentarse, no desconfiar. Los 3D que siempre son del diablo: el desánimo, el desaliento y la desconfianza. Nunca la provoca Dios eso. Dios nunca desanima, nunca desalienta, nunca lleva la desconfianza. Por eso él me impresionaba mucho cuando decía: no te desanimes, Paco. Y mira que yo creo que fueron momentos muy importantes, ¿no? En aquella época, por ejemplo, también no solamente se consolidan unos cuantos grupos, sino que también recuerdo que da lugar a los que ahora es un poco la acción católica en general, porque muchos de esos estaban en aquellos momentos. Y recuerdo también el inicio de los focolares, la parroquia de Santiago con Jesús Moreno, había un grupo de la Palabra de Vida, muchísimas realidades, ¿no?, en aquella época. También yo no sé si había también vinculados al padre de Foucault, también algunas fraternidades, había muchas realidades que había también en aquella época, que también habían jóvenes en esas realidades. Otro punto, en su profunda pastoral juvenil de don Marcelo, el servicio a los pobres. Lo tenía claro. Eso que tenía ahora tanto el Papa Francisco, lo tenía claro. Normalmente los hombres de Dios no hacen problema. No suelen hacer 2 pisos en la vida espiritual. Más bien la vida espiritual es la mezcla del café con leche, que no se puede separar. Yo no puedo separar el amor a Dios. La frase famosa del Ave Pierre, el fundador de los traperos de Maús: cada vez que yo llamo a Dios Padre, me responde: ¿dónde están tus hermanos? No puedo separar el amor de Jesús al amor a los pobres. Él no lo separaba. ¿Sabéis una anécdota? ¿Conocéis una anécdota de don Marcelo? Pues lo voy a contar. Cuando yo llegué a Valladolid me contaron que estaba predicando una novena en el barrio España, en una parroquia. Y al 4.º día de la novena salió en la prensa que había muerto un hombre de hambre, literalmente de hambre. Y don Marcelo suspendió la novena, no volvió a predicar. Y escribió diciendo: no se puede predicar una ciudad que se dice cristiana y católica cuando dejan a un hombre morir de hambre. Yo se lo pregunté alguna vez a don Marcelo si era verdad esta anécdota y me dijo que sí. Por lo tanto, el servicio a los pobres, a los necesitados, que era su lema episcopal. Los pobres son evangelizados. Por eso puse yo también en mi lema: episcopal los pobres. No es una cosa que se haya inventado el Papa Francisco, estaba antes, ya en el Evangelio, creo que venía ya. Claro, estaba ya en el Evangelio, creo que en los Evangelios estaba ya. O sea que no hay que eso, vamos. Y yo puse en mi escudo episcopal, pensando en don Marcelo, mis 3 grandes amores: el corazón de Jesús, la evangelización, fuente de los pobres, porque yo creo, si es que nuestras iglesias están llenas de pobres, los que no son pobres no os preocupéis, que no van a la iglesia. Lo que pasa es que las pobrezas son de muchas maneras, claro. Pobre, decía la Madre Teresa de Calcuta, es todo carente de amor. Eso es un pobre. Hay muchos ricos que son pobres y muchos pobres que son ricos. Por lo tanto, es el servicio a los pobres, a los necesitados. A mí me impresionó mucho ese contacto. Él siempre le llamaba a los jóvenes a meterse en Cáritas, a meterse en las distintas realidades. Cuánto valoraba él la labor de la Madre Teresa de Calcuta. Me acuerdo que cuando se ordenó de diácono aquí Christopher, fue la primera vez que vinieron las misioneras de la caridad, fue en los carmelitas. Y me ordené también yo de diácono y otro de diácono, y él se ordenó, no sé si recibió los ministerios, creo que de lector y de acólito. Y vinieron las misioneras. Y don Marcelo, cuando nos ordenaba de diácono, también a los jóvenes les hablaba siempre del servicio a los pobres. Otro punto, por ir así un poco como lluvia de ideas, y ya voy terminando. Él era muy partidario de que estuviese bien organizada la pastoral juvenil. Curiosamente, era un hombre muy organizado en ese sentido. Y recuerdo que cuando yo empezaba la conciliaría de juventud, me dijo: pero forma una escuela para formar a los dirigentes. Y yo: formamos una escuela. Y conviene que en todos los arciprestazgos haya representantes de jóvenes, enlaces, y teníamos. Y una coordinadora para que todos los carismas, los grupos, los movimientos se sientan representados, y todo eso.
Y luego fue cuando me empezó a decir, y escribe folleto, y escribió un folleto sobre la Virgen, Sallés escribió otro sobre las bienaventuranzas, que luego se publicó, se escribió otro sobre una guía de las distintas realidades que había, porque no sabíamos ni cuántos jóvenes teníamos, ni cuántos grupos había, ni cuántas realidades había. Y todo eso se empezó en aquella época. Por lo tanto, era un hombre organizado. O sea, él sabía hacia dónde íbamos y hacia dónde tenemos que ir. Por eso él hablaba siempre formación, formación y formación. Él potenció las escuelas de pastoral de juventud, tantas y tantas cosas, ¿no? Otro punto, nunca cuando nos encontrábamos con él dejaba de transmitir el amor a la Iglesia, sobre todo al Papa. Por eso iban tantísimos jóvenes a las realidades de nuestras jornadas mundiales de la juventud. Él iba, pero sobre todo él era una pasión. Contaba también una anécdota con el Papa Juan Pablo II que a mí me impresionó mucho. Dice que una vez, después de esos viajes largos del Papa, de unas jornadas de la juventud, se reunió con el Papa Juan Pablo II, estuvo con él y le dijo: pero su santidad, pero ¿cómo se pega usted esas palizas de 20 discursos, de casi? Si es que está usted agotado, es que usted no tiene un día libre. Le dijo el Papa: no, yo soy libre. Yo soy libre. Bueno, pues eso lo transmitía él. Este hombre que era capaz, don Marcelo, de transmitir ese amor a la Iglesia. Un amor a la Iglesia tan inmensa, ¿no? Que a mí eso me contagió siempre. Y creo que nos contagió a todos los sacerdotes de esa generación y a todos los que íbamos a los encuentros de jóvenes, ese amor a la Iglesia. Él cuenta que cuando lo pasó tan mal, también lo contaba alguna vez, a mí alguna vez también me lo refirió, cuando estaba pasando tan mal en Barcelona, fue a hablar con Pablo VI. Dice que en un momento de esa conversación, lo habrá contado seguramente que otros sacerdotes o obispos que han intervenido, pero a mí me impactó mucho, ¿no? Que dice que lo estaba pasando muy mal. La vida de un sacerdote, la vida de un obispo, pues a veces se pasan mal, pero con tan buen amigo, como decía Santa Teresa, todo se puede padecer. Y dice que en un momento le dijo lo mal que lo estaba pasando y estaba desahogándose. Y dice que Pablo VI estaba llorando y tenía el pectoral cogido, ¿no? Y dice: no hay que bajarse de la cruz. No hay que bajarse de la cruz. Por lo tanto, transmitía a los jóvenes ese amor a la Iglesia, a la liturgia, por ejemplo. Es verdad que yo todo eso lo debo a Toledo, al seminario de Toledo. A mí nadie me enseñó a rezar con la liturgia de las horas como en Toledo. Yo venía de Cáceres y tenía una profunda vida de oración que había aprendido en la milicia de Santa María y en mis ejercicios espirituales con Abelardo, con Padre Bernardo, con tantos sacerdotes. Pero yo aquí fue donde empecé a saborear, recordando tantos. Pero recuerdo él cómo saboreaba la liturgia de las horas. No había ningún encuentro de jóvenes que no se rezase los laudes o las vísperas, o el oficio de lectura, los sábados cuando teníamos las Pascuas, con jóvenes. Eso no era tan normal verlo. Pensamos que a los jóvenes le iba a aburrir eso. ¿Qué le va a aburrir? Rezar con el tesoro de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, ¿no? Y luego ya por último, él transmitía muchísimo el amor al corazón de Jesús y el amor a la Virgen. Era una característica, yo veo que en todos los escritos, el amor al corazón de Jesús, y que yo creo que él lo transmitía desde una profunda teología, no de una profunda devoción, una profunda teología. En este sentido le pasó un poco como cuenta Ratzinger, en el famoso congreso que tuvo de Toulouse, cuando lo organizaba el padre Mendizábal. Él cuenta que Ratzinger, que fue para él un gran descubrimiento el corazón de Jesús, porque él no se había acercado de una manera profunda. Y yo creo que don Marcelo tiene en esto también como una profunda acercamiento desde la teología del corazón de Jesús, que es lo que está sobre todo recogido también en la liturgia. Sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación, y cómo desde ese corazón de Jesús brota su esposa a la Iglesia a través de los sacramentos. Se pertenece a la Iglesia por el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía que brotan del costado abierto de Cristo. Y luego su amor a la Virgen, que era inmenso.
Su amor a la Virgen era muy grande. Yo recuerdo haberle escuchado cantidad inmensa de momentos de emoción sobre María. Eso que él, es verdad, por su carácter quizás castellano, pues no era quizá como somos los extremeños, que somos mucho más afectivos, mucho más sensibles, pero era una persona que transmitía ese amor a la Virgen cuando hablaba, que a mí me impresionaba mucho. La pastoral juvenil que vivió don Marcelo se encierra para mí en dos grandes mandamientos. Después de haberos dicho muchas cosas, salteadas, desde mi propia experiencia con él. La primera es una cercanía y confianza a los jóvenes, con sus luces y sombras. Con sus luces y sombras. Porque eso hay que tenerlo claro. Es muy malo decir que los jóvenes de hoy son malísimos, peor que nunca, ¿no? Uno lee a Plinio, unos siglos hace ya bastantes siglos, y cuando habla de los jóvenes parece que se está refiriendo a los jóvenes de hoy. Suelen ser rebeldes, les gusta las noches, se lo pasan bomba, son tremendos, son ineducados. Pues es que eso, pero eso cuando hace 25 siglos, esto igual. Eso es igual, ¿no? Usted, si ya Rafael cantaba Mi gran noche en mi época, Mi gran noche. En la época en que yo escuchaba música y esas cosas, y ya cantaba Mi gran noche. Los jóvenes están seducidos por la noche, pues claro, y por los botellones y por toda esa realidad. Con esto no quiero decir que echemos agua bendita a su forma de ser, pero que no se inventa nada nuevo, nada nuevo. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de la vida de Ratzinger, me impresiona mucho su vida, cuenta él cuando llega después de la Guerra Mundial, la problemática tremenda que había en Europa, una Europa que se había desligado de las raíces cristianas y que había logrado Hitler hacer 2000 campos de concentración en Europa en aquel momento. Había 2000 campos de concentración. Esa era la Europa ideal, que luego llegará el comunismo marxista y hace lo mismo, igual. Tanto monta tanto. Y esta juventud, esta gente, dice el Papa, empezaron a llenarse después ya los seminarios. La gente venía muy herida. El joven de hoy sí tiene una característica, que está herido. Está herido. Herido porque su familia... Y esto don Marcelo lo percibía. Cuando yo iba a mis primeros campamentos, decíamos, uy, de los 100 chavales que tenemos 3 que están sus padres separados. Ahora al revés. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Están todos separados y todos están en una situación distinta. Y sin embargo nosotros tenemos que descubrir esas luces y sombras, pero esa confianza en los jóvenes. Y segundo, no descasinar el Evangelio en sus exigencias. Era una pastoral juvenil, la que hace don Marcelo, de mucha exigencia. Me acuerdo, O sea, él era... Pues ahora, por ejemplo, luego se ha puesto de moda en España en los últimos años, gracias a Dios, en general en todas las delegaciones de pastoral y juventud, hacer adoración eucarística, por ejemplo, hacer ejercicios espirituales. Pero nosotros ya en Toledo lo hacíamos eso. Yo me acuerdo en los Corpus Christi, que se ideó, y lo hicimos muchos años, yo ya vuelvo a repetir que después de, cuando yo ya marché a Valladolid, ya prácticamente desconecté, porque ya me había encomendado a la iglesia a otro sitio y otro lugar. Pero yo recuerdo en el paseo por Alfileritos, allí en una de las comunidades religiosas, haber tenido adoración eucarística mientras que toda la gente paseaba por la calle de Alfilerito, de esa zona, porque era el recorrido que se hacía antes del Corpus Christi al otro día. Yo recuerdo haber tenido 100 jóvenes o 150 rezando con el Santísimo expuesto, y mucha gente entraba y se iba impactada de la ciudad. Y además habíamos puesto una pancarta afuera, estamos adorando al Señor, o venid adoremos al Señor. Pues todo eso se hacía ya en Toledo. O sea, que ha sido pionero don Marcelo en una pastoral juvenil. Que para mí estas son donde se encierra toda su pastoral juvenil. Que yo lo resumiría en estos 3 libros que empecé diciendo. La preocupación que tenía por los jóvenes, porque los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, son el hoy de la Iglesia, son hoy. Esta experiencia mística que tiene don Marcelo, transmitir a los jóvenes el profundo deseo de Dios, la nostalgia que tiene. Los jóvenes no son felices en Jesucristo. Y tercero, fundamentalmente, que yo creo que era
decir, él apostó por esa pastoral de juventud y puso los mejores medios. Y fíjate que estábamos entonces cantidad de curas implicados en la pastoral de jóvenes, cantidad de curas. Cuando yo llego a Valladolid y me nombra también enseguida don José Delicado, delegado también de Juventud Diocesano, me acuerdo que yo iba a Santiago de Compostela, entonces, y fue mi despedida ya, fue la jornada de la juventud con el Papa Juan Pablo II, y llevamos 1.700 jóvenes. Y yo recuerdo, yo ya estaba, en aquella época ya estaba comprometido por una intervención de don Marcelo y don José Delicado, que me pidió para Valladolid, le decía yo a mi diócesis de origen, yo no se lo puedo, y al corazón de Jesús y a la Basílica yo no se lo puedo negar. Entonces me cedió, como han dicho muy bien Francisco en la presentación. Entonces fui allí a Valladolid, que sé que le costó mucho, porque yo le tenía un cariño, un afecto muy especial a don Marcelo y don Marcelo a mí. Podía en otro contexto más cercano contar muchas experiencias más todavía, pero tampoco quiero convertir la charla solo en unas anécdotas. Y yo recuerdo en este sentido de esa presencia, cuando yo llego a Valladolid y llego y estamos entrando en Santiago de Compostela y venía don Marcelo. Entonces, aunque ya voy a repetir, yo estaba a punto ya de marchar a Valladolid y ve los 1.700 jóvenes con cerca de 70 sacerdotes que iban de la diócesis de Toledo. Y me dice, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se logra? Y digo, pues mira, yo lo voy a intentar en Valladolid. Nunca pasé de trabajar allí pues con 15, 10, 12 sacerdotes, una religiosa, pero no llegaba más. Digo, eso se consigue con 70 curas. Con 70 curas como Dios manda. Que se lo crean, que estén con ellos, que les acompañen, que les confiesen, que hagan una pastoral juvenil seria, que les dirija espiritualmente. Eso se consigue. Yo voy a hacer lo que pueda, señor arzobispo don José Delicado, pero esto solo lo tiene Toledo. Esto solo lo tiene Toledo. Y realmente ha sido así. Y hoy sigue siendo así. Pionero en muchísimas realidades, pues gracias a la labor de este hombre, que sin lugar a duda tenía esas tres características. Una profunda experiencia del Señor, un profundo amor a la Iglesia y una profunda cercanía a los jóvenes. Muchas gracias.